Jesús, Señor. Tú eres el Señor. Tú eres Adonai. Tú eres el Dios de los cielos y de la tierra. Bendito eres tú, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos esta mañana. De ti dependemos. Ayúdanos. Gracias. Habla tú, Espíritu Santo, porque nuestras palabras no son suficientes. Nuestras habilidades son tan pequeñas. Ayúdanos a transmitir un mensaje tan santo, tan absoluto, en un lenguaje caído. Tu palabra corra, tu nombre sea glorificado, tu palabra sea como espada esta mañana que parte el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos de los corazones. Danos tu palabra como espada de dos filos. Tu palabra haga aquello para lo cual ha sido enviado. Obre con prontitud. Obre en los principados y potestades. Obre en la nación. Obre en tu iglesia. Tu palabra obre, Señor, esta mañana y sea eficaz. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Qué lindo es tener familia, la familia de Dios, la casa del Señor. La casa del Señor no es un edificio, por lujoso que éste sea. La casa del Señor es un pueblo que le ama. La iglesia no es un lugar, somos nosotros los hijos de Dios que nos reunimos en su poder, en su presencia, en el poder de su nombre. La iglesia somos nosotros los que hemos nacido de lo alto, aquellos a los cuales Dios ha llamado, aquellos a los cuales Dios ha separado, los hijos de Dios, los hijos, las hijas de Dios. Esta es la iglesia en la faz de la tierra. Hemos hecho un alto para escuchar y tratar de entender un poco más las instrucciones que Dios nos ha dado al inicio del año, como lo hace cada año. Dios es fiel en darnos su palabra. Y la palabra del Señor necesita de una explicación cuidadosa para que podamos vivirla. Y primero Silvia y después Milo han estado explicándonos es que vivimos en un mundo que es muy objetivo, donde todo podemos ver, tocar, palpar, y a veces las cosas de Dios parecen muy subjetivas, que no las entendemos, que no las tocamos, que no las palpamos. Y Dios nos explica. Pablo dice: les voy a explicar estas cosas una y otra vez. A ustedes les conviene. Y Dios nos explica las cosas. Si prestamos atención, Dios quiere explicarnos una y otra vez hasta que aquello transforme nuestro entendimiento y haga que podamos vivir la palabra. Hemos estado hablando conmigo sobre la economía de Dios, lo que se llama la oikonomía. En la escritura, en tu Biblia, está la palabra dispensación,
La palabra dispensación es oikodomía, que quiere decir la administración de la economía de la casa de Dios. Oiko es casa, la familia de Dios, y nomía es la economía de Dios. La economía de Dios, la administración de lo que Dios hace en su casa y a través de ella. ¿Qué es la economía de Dios? Lo que Dios hace en su casa y a través de su casa. Nosotros tenemos una parte en esta economía, y cuando trabajamos, hacemos fuera de la economía de Dios, Dios no ve. Abraham tenía 2 hijos, Isaac e Ismael, Ismael e Isaac, pero Dios no veía a Ismael. Cuando Dios habla a Abraham, le dice: dame a Isaac, tu hijo, tu único hijo. Y estaba allí Ismael. Y Abraham le dice: bendice Ismael, y Dios lo bendice Ismael. Pero Dios no tiene pacto con Ismael. Y hay cosas que hacemos que son Ismael, que son de nuestra carne, que salen de la administración, de la manera de Dios hacer las cosas. Por eso es que tenemos que entender la administración de Dios en su casa. Por eso es muy importante que tenemos que entender cómo Dios obra en su casa, porque en los años hemos visto tantas cosas, la iglesia haciendo, escuchado 10,000 planes, proyectos, visiones, que según decía en ese momento iba a revolucionar el mundo entero, íbamos a ganar el mundo entero, y aplicábamos y las cosas seguían casi iguales, había muy poca diferencia. Tantos planes de hombres que ya nos hemos cansado y hemos tenido que doblar rodillas y buscar al Señor para preguntarle a Él. Y Dios nos ha hablado sobre cómo Él hace las cosas, cómo Él se mueve. Y si no nos movemos así como Él se mueve, van a ser solamente obras en vano, solamente obras que Dios no ve, que no llevan fruto. Queremos que obrar de tal manera que llevemos fruto. Puedes abrir tu Biblia en Juan capítulo 6. Estamos hablando de la economía de Dios. El Evangelio de Juan, he dicho que es paralelo al libro de Hebreos. El libro de Hebreos trata de la antigua forma de hacer las cosas de Dios y la nueva forma. Y Juan habla de ese asunto en figuras del Antiguo Testamento, de la antigua economía de Dios. Juan habla estas cosas en figuras. Tiene 16 figuras en Juan que nos enseñan sobre la antigua economía y la nueva economía. Y hemos visto la primera figura, hemos visto como la introducción, Dios necesita de templo, necesita de sacerdote, lo que Dios necesita para poder obrar, para poder cumplir su plan. Y hemos visto la primera figura, el Cordero de Dios. Y ahora vamos a tratar de entrar a la segunda figura. Leemos en Juan 6, del 27 al 29. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Quiere decir que hay una comida que perece. Y Jesús dice: no me sirve para el reino de Dios. ¿Cuántas cosas hacemos en el reino de Dios, en la casa del Señor, que perecen, que no le sirven al Señor para la edificación del reino? Cuántos esfuerzos humanos, cuánto activismo, y no le sirve a Dios. Y qué triste es no darnos cuenta y seguir en este activismo y no darnos cuenta y terminar nuestros días sin que hayamos llevado el fruto que Dios quiere llevar.
Dice, pero trabajar por la comida, los sinos de la Escritura, debes buscar en la Escritura donde dice sino, dice, trabajad no por la comida que permanece, sino, esta es la palabra clave para entender la transición de la vieja economía, la vieja manera de hacer las cosas de Dios a la nueva manera de hacer las cosas, sino por la comida que a vida eterna permanece. La palabra permanecer quiere decir posar, quiere decir permanecer, habitar en un lugar, permanecer en un lugar, posar en un lugar. Dice, trabajen por aquello que permanece en eternidad. ¿Y qué es eternidad? El conocimiento de Él. Trabajen por aquello que permanece en cómo Él vive, quién es Él, en el conocimiento de Él, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús vino para eso, para enseñarnos a hacer las cosas que permanecen en eternidad. Le preguntaron como gente del Antiguo Testamento, como gente de la antigua economía, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta de la antigua forma de obrar. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él nos ha enviado. Si creemos en Él y entramos bajo su yugo, bajo su gobierno, Él nos va a enseñar cómo tenemos que hacer, qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Este es muy importante, porque estamos entrando en un año en el cual tenemos una responsabilidad serísima para que ocurra lo que tiene que ocurrir. Después de que creemos en Él, Dios nos revela las obras preparadas desde la eternidad pasada. Ahora, tenemos que prestar atención a esta figura, porque esta figura nos va a enseñar cómo hacer aquello que necesitamos hacer para que se haga realidad la manifestación de la gloria postrera. Debemos prestar atención a esta figura, porque ella nos va a enseñar qué tenemos que hacer para que se manifieste la gloria postrera. En el principio, Jesús dice, miren el principio, allá está la clave. En el principio los cielos estaban totalmente abiertos. Los cielos estaban totalmente abiertos. El cielo y la tierra eran uno. No había un muro, no había una dimensión que impida. El cielo y tierra eran uno. Dios entraba a la tierra estaba delante del Señor, el cielo estaba en la tierra, cielos y tierra eran uno solo. ¿Cómo puedo hacer entender? Era como una casa de 2 pisos. En mi casa, tengo una casa con un segundo piso donde están los dormitorios y no está cerrado el dormitorio. Puedo subir cuando quiero, puedo bajar, puedo estar abajo, puedo estar arriba, estoy en la misma casa. Así era en el principio. Esto debemos entender. Los cielos estaban totalmente abiertos. Había total acceso a los cielos. Cielos y tierra eran uno. Cielos y tierra eran uno, los dos eran uno. Eran uno, ahora esto sí podemos dar un paso más allá. Eran uno en el uno absoluto. Dios es el uno absoluto. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová Dios, uno es. Dios es el uno absoluto, el uno soberano. En ese uno, Dios, los dos, cielos y tierra eran uno. En Él, cielos y tierra eran uno. Cielos y tierra eran uno.
El 2, la tierra, 1 y 2. 2 es el número para este año. 2 es la clave para entender este año. El 2 era uno con el 1, era uno con Dios. Eran una unidad perfecta. Cielos y tierra eran perfectas en unidad. Su nombre era santificado. Y se hacía su voluntad como era en los cielos, en la tierra. Su nombre era santificado. Y se hacía su voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Eran uno. Por esto Jesús nos enseñó la oración. Porque el nombre no es santificado, no es santificado en esta dimensión. Tenemos que orar cada día, santifica tu nombre. En el principio, el nombre era santificado y se hacía en la tierra lo que se hacía en los cielos, como nos enseñó el Padre nuestro, su voluntad. No había vergüenza, no había resentimiento, no había hambre, no había depresión, no había muerte, no había frío, no había amargura. Había una perfecta armonía entre lo creado y el Creador. Entre lo creado y el Creador había una perfecta armonía. Así es cuando los cielos están abiertos. Su nombre es santificado. Su nombre es santificado. Su voluntad se hace cuando los cielos están abiertos. En estos días era así. En los cielos se trató con el malvado. Se trató con el malvado. Y en la tierra tenía que tratarse con el malvado porque se hacía la voluntad del Padre. Lo mismo que se hacía en los cielos tenía que hacerse en la tierra. Y Dios trazó un plan para tratar con el malvado, con la criatura más débil, la criatura más pequeña. Iba a tratar con el malvado al comer del fruto de la vida. Si iba a hacer su voluntad igual que se hace en los cielos, en la tierra. Por eso dice, sojuzga en la tierra, porque iban a hacer lo mismo que se hizo allá, acá. Allá se lo echó fuera, acá se lo debía echar fuera. Por eso les mandó, coman del árbol de la vida. Iban a comer del árbol de la vida, iban a crecer en la vida de Dios, iban a ir echando fuera toda la creación, iba a ir echando fuera al enemigo. Iban a echarlo totalmente fuera y ahí iba a acabar toda la historia. Por eso Dios dijo así. Él ambicionó la autoridad, y vino a atacar ¿a dónde? Al ser más débil, para evitar el plan de Dios, para cortar la relación que había entre el cielo y la tierra, para que ya no se haga la voluntad de los cielos en la tierra. Dios les dijo, multiplíquense. Y Dios se estaba multiplicando en otra dimensión. Él era todo Dios en la dimensión espiritual y ahora crea una nueva dimensión y se estaba multiplicando, estaba creciendo el conocimiento de Dios. Y les dice a ellos, multiplíquense. Todo se hacía como se hacía en los cielos. Pero lamentablemente, dolorosamente, los cielos fueron cerrados. Cuando el hombre se declaró independiente, los cielos se cerraron. Dios cerró los cielos. Ya no eran uno, eran dos, aparte. Eran uno a un lado y otro en otra dimensión. El hombre ya no podía entrar.
El hombre ya no podía traer de allí lo que necesitaba traer aquí. El reino de Dios ya no podía el hombre traer el reino de Dios aquí. El nombre de Dios ya no era santificado. Su voluntad no era hecha. Los cielos se cerraron. El hombre se declaró independiente y los cielos se cerraron. Y el reino de Dios, que era tan claro, el reino de Dios que era tan visible, tan palpable, se volvió como algo extraño, algo totalmente subjetivo, algo que no podemos entender a veces, que nos cuesta entender. Y Dios, para tratar de hacer volver al hombre, los cielos cerrados, el hombre no podía entrar. Entonces Dios esporádicamente entraba en la dimensión del hombre. Cuando la misericordia de Dios lo movía, Dios entraba en la dimensión del hombre para hablar con el hombre, para tratarlo de hacer volver a él. Pero el hombre no podía entrar al cielo. Y Dios, en actos de profunda misericordia, entraba y hablaba con los hombres. Y habló con Abel, habló con Caín, habló con Noé, habló con Moisés, habló con Abraham, habló con Isaac. Pero los cielos estaban cerrados. Era la misericordia de Dios. Los cielos se cerraron y su nombre no fue santificado. Su reino no estaba más en la tierra. El pan se quedó en el cielo. El hombre comenzó a ofender a Dios. El pecado y el mal entraron. Por eso oramos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santifica tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, así en la tierra. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Líbranos del maligno. Así dice el original. Porque los cielos fueron cerrados. Cielos cerrados, cielos abiertos. Esta es la gran figura. Silvita, ¿puedes venir con tu Biblia un momentito? ¿Me lo puedes leer? La Biblia, Silvia tiene una Biblia antiquísima. Sus hojas ya es un manuscrito. Juan 1, 43 al 51. Juan 1, 43 al 51. No, está fuera del lugar. Perdón. Está en Perdón, Apocalipsis. perdón. Es que sus hojas ya están saliendo. No puedo cambiar de Biblia, ya no hay este formato en las librerías. Juan 1. Del 43 Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. hasta el 51. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús, le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Amén. Y le dijo: de cierto les digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto, ya está abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Amén. El cielo estaba cerrado, pero vino Jesús. Pero vino Jesús. Pero vino Jesús. Pero vino Jesús. Vino Jesús para abrir nuevamente los cielos. Se encuentra con Natanael y le dice algo muy interesante. Israel estaba lleno de engaño. Y Jesús le dice, Natanael. Natanael quiere decir el don de Dios, el regalo de Dios. Natanael, estás debajo del árbol correcto. Era su llamado. Su llamado era estar en la higuera. Era israelita. Era lo que Israel tenía que hacer. Estaba en el árbol correcto. No había comido de la serpiente de alguna manera. Porque lo que Jesús dice en Natanael no hay, ¿qué dice? Engaño. Esta es la descripción de la serpiente. En Natanael no hay el veneno de la serpiente. De alguna manera Natanael se había conservado sin el veneno de la serpiente. Estaba cumpliendo el llamamiento de Israel. No había sido contaminado con la independencia. Y ahora Jesús a Natanael le da la revelación. Y le dice, Natanael, vas a ver el cielo abierto. Yo soy la escalera. Yo soy la escalera que uno nuevamente cielos y tierra, que une mi primer piso con mi segundo piso, las gradas, la escalera. Y Jesús dice, he vuelto a unir, he abierto los cielos ya están abiertos, ya no hay más el clamor, rasga los cielos. Ahora los cielos están abiertos, ya están abiertos. Y ahora es restaurado ¿qué? El testimonio de los cielos y de la tierra. Él decía, en verdad les digo, en verdad en los cielos, en verdad en la tierra. El testimonio ahora de los cielos y tierra está restaurado. Jesús vino para restaurar el testimonio de cielos y tierra. Lo que se dice en los cielos, lo decimos en la tierra, y Dios hace su voluntad en la tierra a través de lo que decimos en la tierra. Cuando oímos de los cielos, 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 repetimos lo que Él dice en la tierra y Dios lo hace. Ahora en la tierra se podía hacer la voluntad de Dios porque los cielos se han abierto en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Cielos y tierra son uno de nuevo en esta escalera. Cielos y tierra son uno en esta escalera, en la escalera que es Cristo. La unidad se ha restaurado en Cristo Jesús. Desciende la presencia de Dios. Los cielos se abren no solo para que entremos, se abren para que Él salga también. Ahora desciende la presencia de Dios, suba la consagración. ¿Qué traemos? Traemos la presencia y sube la consagración. Una consagración verdadera. Silvita, ¿me puedes ayudar otra vez? En Amós 3, del 1 al 8. ¿Tienes Amós o lo he hecho caer por ahí?
Oigan esta palabra que ha hablado Jehová contra ustedes, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto les castigaré por todas sus maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es Dios y su iglesia. Ahora podemos estar de acuerdo con Él, hablar lo que Él dice, oír lo que Él dice. Ha sido restaurado el acuerdo. El poder del acuerdo ha sido restaurado. Antes era la palabra más la tradición de los ancianos, y ya no había acuerdo con Dios. Era acuerdo con los ancianos, no era acuerdo con Dios. Hoy día la iglesia necesita entrar en acuerdo con Dios, oír lo que Él dice para hablar lo que Él dice, no oír nuestra tradición. Ese es pacto antiguo. Esa es antigua economía. Acuerdo, estar de acuerdo, significa fijar sobre algo, comprometerse, congregarse, convenir, declarar. Es como cuando se desposaba el esposo con la esposa. Estar de acuerdo, entrar en una unión matrimonial, en un matrimonio, en una vida de intimidad. Estar de acuerdo con Dios, convenir con Él, declarar. Significa esa palabra también, se dice de esa palabra cuando uno halla esposa. Ahora Cristo puede estar de acuerdo, ha hallado su esposa, su casa, su iglesia. ¿Qué es cielos y tierra abierto? Esa es la clave fundamental. Si aprendemos esta lección, vamos a aprender a traer de allí lo que está allí, lo que está en la eternidad pasada, lo que el Cordero inmolado, hemos hablado la anterior prédica, trajo de allí, de la eternidad pasada, aquí, para que nosotros podamos entrar. Si entendemos esta figura, vamos a aprender a entrar y traerlo de allí. La gloria postrera la vamos a poder traer a esta dimensión. En el principio, cuando Dios creó al hombre, para que el hombre pueda hacer la voluntad de Dios, para que el hombre pueda hacer la voluntad de Dios, para que el hombre pueda hacer la voluntad de Dios, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Para que el hombre pueda hacer la voluntad de Dios, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Vamos a leer. Pase, hermana, tome asiento, por favor. Colosenses. Tome asiento, no se preocupe. Colosenses capítulo 1. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Él es la imagen de Dios. Este es Él. Pero necesitamos imagen y semejanza. No basta con imagen, necesitamos semejanza. Por eso es cielos y tierra, por eso es dos. Este es el año de la restauración de la semejanza
en la iglesia de Dios. La imagen de la semejanza. Y cuando tengamos esa imagen y semejanza creciendo en nosotros, manifestándose en nosotros, vamos a con toda facilidad saber cómo entrar allí para traer de allí. Todos estamos desesperados para traer lo que está allí. Sabemos que tenemos acceso. Pero cuanto más se restaure esta semejanza, seamos como Él, vamos a poder entrar con facilidad. Vamos a poder entrar con facilidad, tomarlo de allí, traer aquí a esta dimensión, a nuestra comunidad, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro país. Vamos a poder traer la gloria postrera y manifestarla. Pero se necesita imagen y semejanza. Esta escalera es el Espíritu y la esposa diciendo lo mismo. ¿Y qué dicen? Ven, Señor, ven, Señor. Por fin la iglesia va a decir lo mismo que el Espíritu. Qué desesperante es para el reino de Dios que el Espíritu hable una cosa y la iglesia otra. No hay armonía. Dios no obra fuera de la armonía. Dios es un Dios de perfecta armonía. Es la restauración de cielos y tierra, de la unidad entre cielos y tierra. El cielo abierto es su nombre siendo santificado. Es la venida del reino de Dios. Es el pan descendiendo. Es la confesión subiendo, el perdón bajando. En la figura, Dios dio esta figura en la noche de la vida de Jacob. Estamos en una noche, en toda la humanidad. En este mismo tiempo Dios dio la figura, en este mismo tiempo Dios va a dar la manifestación. Vamos a leer la figura en Génesis 28. Silvita, ¿me lo puedes traer? No, un vaso de agua, por favor. Estoy conmigo, gracias. Génesis 28, versículo 10. Salió pues Jacobo de Beerseba y fue a Harán y llegó a cierto lugar y durmió allí porque el sol se había puesto. No se vuelve a mencionar del sol sino hasta el día en que Jacob sale de la casa de Labán. Dice que estaba amaneciendo cuando él salió de la casa, salió cuando estaba yendo en camino, cuando se encuentra con el ángel en el vado de Jaboc. Dice, el sol estaba saliendo y en este momento dice, el sol se estaba metiendo, era la noche de Jacob. Esta es la noche de la humanidad. En la noche, gracias, en la noche de Jacob Dios dio la figura. Y en la noche de la humanidad Dios va a dar la manifestación. Perdón. Y durmió allá porque ya el sol se había puesto. Y tomó una de las piedras de aquel paraje y las puso sobre su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera, aleluya, que estaba apoyada en tierra y su extremo estaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová el Dios de Abraham, de tu padre, de Isaac, te daré la tierra en que estás acostado, te daré a ti y tu descendencia. ¿Qué dice ahora? Te voy a dar la tierra entera. La misma palabra, ahora nos va a dar las naciones, la tierra entera nos va a dar Dios, para que traigamos su gloria, aleluya. Esta fue la figura. Qué terrible vivir bajo cielos cerrados.
Qué terrible vivir bajo cielos cerrados. Pero los cielos cerrados tienen una costumbre. Más terrible que vivir bajo cielos cerrados con su costumbre es vivir bajo cielos abiertos con la costumbre de cielos cerrados. Qué terrible es tener cielos cerrados. Cuando tienes cielos cerrados, tienes una costumbre. Pero más terrible que tener cielos cerrados es tener cielos abiertos y tener la costumbre de los cielos cerrados. Qué terrible es tener la costumbre de los cielos cerrados con los cielos abiertos. Qué ofensa para Dios. El cielo está abierto y vivimos como si los cielos estuvieran cerrados. Era terrible antes. No podías acercarte a Dios. Morías si osabas acercarte. Hebreos 12. Hebreos 12. Del versículo 18. Si leemos todo este capítulo, vamos a ver los signos de la transición de la antigua forma a la nueva forma. 18. Porque no se han acercado al monte que se podía palpar y ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido del shofar, a la voz del que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se hable más. ¡Qué terrible! Así era. Era tan terrible que tenías miedo que te hable, que no podías acercarte. Había fuego, humo, shofar, bocina, relámpagos. El monte se quemaba. No podían soportar lo que se les ordenaba. Si a una bestia tocar el monte, debe ser apedreada y pasada por dado. Si solo se acercaba al monte, cuando los cielos están cerrados, no puedes acercarte a Dios, mueres inmediatamente. Qué terrible. Era tan temible que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Wow. Y Dios, lleno de misericordia, tenía que bajar de vez en cuando y disminuirse para poder hablar con los hombres, porque los cielos estaban cerrados, porque cielos cerrados significa muerte. Los cielos fueron cerrados el día de la declaración de independencia de Adán. Qué terrible es nuestra independencia. Qué ofensa es. Génesis 3. Génesis 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Osabas acercarte, morías. Los cielos cerraron y Dios puso una espada para que el hombre no entre más, para que no tome del árbol de la vida,
Hoy día cuando partimos el pan y tomamos el vino, no partimos pan y tomamos vino, comemos de Él y bebemos de Él, bebemos su sangre y comemos su cuerpo. Este es el árbol de la vida. Este es el árbol de la vida. Pero después Dios, de una espada encendida, creó un velo y puso un velo temible, un velo muy espeso con querubines, un velo muy espeso. Los querubines hablan de toda la creación. Un velo muy espeso entre el hombre y Dios, y un solo hombre tenía permiso para entrar, y si entraba con una ofrenda que a Dios no le agradaba, moría inmediatamente. Los cielos cerrados. En Éxodo 26 puedes leer sobre el velo. Dice: aquel velo hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Dios estaba separado del hombre. Dios estaba separado del hombre. Los cielos estaban cerrados. Pero en Hebreos 10, vamos a ir a Hebreos 10. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hechos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar aleluya, en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Este es de su carne. Su carne era el velo, y Él ha sido rasgado para que podamos entrar con libertad, y nos ha limpiado con su sangre para que seamos familia de Él. Porque yo puedo tener mi puerta sin que esté trancada, sin que esté pegada, pero no cualquiera puede entrar. Tiene que tener libertad para entrar. Mi familia puede entrar. Así que la sangre nos da la libertad para entrar, y el cuerpo nos abre la puerta. Pero no solamente se abre una puerta para entrar, se abre también para salir. Ahora la gloria de Dios puede salir. Los hombres podemos entrar y obtenerlo de allí, y podemos sacar a Dios de allí y traerlo a nuestra realidad, y traerlo a nuestra nación, y traerlo a nuestra comunidad, y traerlo a las naciones, y terminar la obra del Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios tenía que acercarse. Hay una costumbre en el sistema viejo, cuando los cielos están abiertos, que Dios se acerca. Esta es la costumbre del antiguo pacto, que Dios se acerca. Hay otra costumbre cuando los cielos están abiertos, que nosotros entramos. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Génesis 4. Versículo 4. Conocemos la historia por demás. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios tenía que acercarse. La palabra quiere decir así: acercarse y examinar y mirar. No era que el hombre había entrado, era que Dios se había acercado. Vez tras vez tras vez Dios tenía que acercarse, porque el hombre no podía tener acceso. Quiere decir clavar la mirada con asombro. En su misericordia Dios descendía y se relacionaba con los hombres. Qué tragedia es en la vida cristiana cuando tienes la costumbre de los cielos cerrados.
Qué terrible, qué frustrante. Tenemos los cielos abiertos y la costumbre de los cielos cerrados, que solo Dios tome la iniciativa. Con cielos abiertos es diferente. Hay otra costumbre. ¿Cómo es tu costumbre? ¿Estás esperando que Dios venga cada vez y nunca viene y no aparece? Y tal vez hoy día y te frustras. Voy a leer algunos versículos para que veamos algunos ejemplos. Génesis 11, 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, coscámoslos con fuego. Les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Había habido diluvio, ya dice: haremos una torre que nos libre de los juicios de Dios. Y aquella torre era un sigurat, y los sigurats eran hechos para que los espíritus entren. Eran unas torres para abrir el camino a los espíritus. Y dijeron los hombres: haremos una torre. Y es una historia muy hermosa, muy complicada, muy llena de lecciones. ¿Y qué dice el próximo versículo? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. ¿Qué hizo Dios? Tuvo que bajar y ver. No es que no veía desde allá, es que los cielos están allá, tiene que bajar. Esa es la costumbre antigua. Esa es la costumbre antigua. Y más abajo, no sé en qué versículo está, no tengo el número aquí, dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Bajemos, vamos. ¿Qué versículo? 7. Descendamos. Costumbre de los cielos cerrados. Otro ejemplo. Génesis 18. Versículo 1. Después se le apareció el Señor en el encinar de Manrén, estando sentado a la puerta de su tienda. Estaba sentado y Dios tiene que bajar. Y Dios tiene que bajar para hablar con Abraham. Y habla con Abraham, y dice: voy a encubrir yo a Abraham. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. No sé si es el versículo 20 o 21, dice: descenderé ahora y veré si han consumado su obra. ¿Qué versículo es? 21. Voy a descender ahora. Dios tenía que descender para tratar con los hombres, para relacionarse con los hombres. Costumbre de cielos cerrados. En Génesis 12, versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Versículo 7: y apareció Abraham y le dijo: a tu descendencia daré. La costumbre de los cielos cerrados. Dios en su misericordia. Estaba Moisés apacentando las ovejas y se le aparece una zarza, y Dios baja a la zarza y se humilla entrando en una zarza. Dios se humilla y baja para poder hablar con Moisés, porque Moisés no tenía ingreso.
vez tras vez, tras vez, tras vez, era la misma costumbre. Por ejemplo, en Éxodo 34, en el versículo 5, dice: Jehová descendió en la nube y estuvo allí proclamando el nombre de Jehová. Vez tras vez, Dios descendía. Samuel estaba en el templo y Dios tuvo que bajar y decir: Samuel, Samuel, Samuel. Y otra vez: Samuel, Samuel. Puedes leer la historia. Era la costumbre antigua. De David dice: hallé a David. Tiene que venir a ver dónde están los adoradores. Y hallé a David. Hallé a David, mi siervo. Pero, y el profeta clamaba: oh, si rasgaras los cielos. Hebreos 10. Hebreos 10. Esta es la costumbre de los cielos abiertos. Qué terrible vivir con cielos abiertos, como si los cielos estuvieran cerrados. Qué terrible. Tenemos que vivir con cielos abiertos, sabiendo cómo vivimos con cielos abiertos. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Acerquémonos. Nos toca entrar para obtener, para sacar la presencia, para traer la gloria, para traer todo lo que nos ha dado antes de la fundación del mundo. ¿Sabes cuánto Dios te ha dado antes de la fundación del mundo? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En Hebreos 4, 16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si no te acercas, si sigues con la costumbre antigua, algún día Dios va a venir. No vas a saber lo que puedes obtener nunca. Y nunca lo vas a obtener. Y por tanto, ¿qué vas a responder en el día en que Dios te diga: ¿dónde está lo que te di? ¿Qué me has dado, Señor? Todo lo que te he dado. ¿Dónde está? Segunda Corintios 6. Voy a leer del 6 al 7 y después del 10 adelante. 2 Corintios 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Sabes el misterio? Tienes que pedir una revelación del misterio si no sabes cuál es el misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Es otra cosa. Antes esperaban si Dios tenía misericordia. Ahora nosotros tenemos que tener tal comunión con el Espíritu, obtener la sabiduría del Espíritu.
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabes lo que Dios te ha concedido? ¿Has aprendido a entrar para traer lo que Dios te ha dado de allí a aquí? Esta es la costumbre de los cielos abiertos, entrar. ¿Qué Dios te ha dado? ¿Sabes lo que Dios te ha dado? ¿Entiendes las riquezas que Dios te ha dado? ¿Entiendes la vida que Dios te ha dado? Está allí. Si no la traes aquí, nunca se va a manifestar. Hebreos 13. Estos son cielos abiertos. Esta es la vida de los cielos abiertos. Por eso está en Hebreos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, les haga aptos en toda obra buena para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este cielo abierto, cuando Él hace, ese cielo abierto, cuando Él produce su fruto, vamos a ir a Efesios capítulo 1, a ver si puedes ver algo de lo que tienes para ti allí. Está allí. Es como el banco. Tienes un cheque de $1,000,000, pero si no vas y lo cambias, no sirve para nada. Puedes decir que eres millonario, puedes decir 20 veces que eres millonario y sigues siendo pobre. ¿Sabes lo que tienes allí? ¿Entiendes lo que está allí para ti? Pero tú tienes que entrar. La economía vieja es Dios, tenía que traer. Dios no trae más. Tú tienes que entrar. Tú tienes que entrar. Está allí para ti. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sabes lo que Él te ha dado antes de la fundación del mundo? Está en los lugares celestiales. Tenemos que aprender a traerlo. Santos y sin mancha delante. Santo y sin mancha solo Cristo. ¿Qué hay allá que me hace como Cristo? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para el avance de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia quiso sobreabundar en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Toda sabiduría e inteligencia está allí, dándonos a conocer su misterio. Está allí.
El misterio de su voluntad, su propósito está allí. Toda bendición. Dice que Jesús era así es la figura, soplado y como un barco donde el Espíritu lo llevaba. Ay, ay, ay. Así debemos ser para que el Señor nos sople. Debemos ser llenos del Espíritu para que entendamos lo que tenemos allí. Ser lleno del Espíritu es ser como fue Jesús. Él era santo, sin mancha y arruga. ¿Qué hay allá? La santidad de Cristo, la vida de Cristo. Está allí para nosotros. Él usaba la inteligencia natural y la inteligencia espiritual. ¿Cuánta inteligencia espiritual tienes? Está allí la inteligencia espiritual. Sabes que Él puede ampliar tu inteligencia natural, está allí. Necesitas más inteligencia natural, está allí. Pero necesitas más inteligencia espiritual, está allí. Está allí para ti. Pero yo no te lo puedo sacar, tú tienes que sacar. Allí está la mente totalmente renovada. La renovación de la mente está allá. Jesús era tan inteligente, tan inteligente. El primer ser humano en actuar según la inteligencia que cada uno poseía, del tipo de inteligencia que cada uno poseía. El lenguaje de Él está allá. El idioma que Él habla está allá. Pensamos que hablamos su idioma. No, el español no es su idioma, no. El hablar sin malas palabras no es su idioma, no. Él hablaba la palabra perfecta para cada ocasión. Habló a la samaritana lo perfecto para cada ocasión. Habló con Nicodemo lo perfecto para cada ocasión. Habló con Pedro lo perfecto. Pedro va y mete la pata y cuenta un cuento sobre los impuestos y entra a la casa y Jesús le dice: ¿quién paga los impuestos, Pedro? Jesús hablaba según cada persona, según la necesidad de cada persona. Ese es su idioma. El aprender su idioma está allá. Allá está su idioma. Él vivía según el propósito eterno. Hay tantos que vienen a la iglesia y no entienden el propósito eterno, que da ganas de llorar. Y viven como si, porque no entienden el propósito eterno. ¿Quieres entender el propósito eterno? Está allá. Tienes que entrar y ver el propósito eterno, y tu vida va a ser transformada. El amor incondicional de Él está allá. Vemos al Padre hacer lo que hace allá. La fe de Dios para nosotros está allá. La sanidad para todos está allá. La resurrección de los muertos está allá. El perdón de pecados. La voz de Dios está allá. La palabra revelada está allá. El amor a los enemigos está allá.
La victoria sobre el pecado y la maldición y la muerte está allá. La mansedumbre y la humildad están allá. Él nunca guardó amarguras, siempre perdonó, nunca condenó. ¿Y sabes qué había allá? Para mí, una de las cosas más increíbles que hay allá, para los hombres, Jesús ha sido el único hombre en la historia que ha entendido a las mujeres. Pero eso es lo más importante. Amén. El pastor Fred, estaba hablando con el pastor Fred y me dice, tenemos que aprender, está allí todo. Estamos tratando de aprender a traerlo de allí. Y pronto vamos a aprender. Y vamos a traerlo de allí aquí. Es orando en el Espíritu. Es buscándole a Él con desesperación. Es dependiendo de Él. Amén. ¿Conoces el camino para allá? Está abierto. Por lo menos anda a tus rodillas y di, Señor, quiero entrar. Quiero acercarme al trono. Dame ayuda, socorro. Ayúdame, Señor. Dios ponga colirio en nuestros ojos. Abre nuestros oídos y nos enseñe cómo traerlo de allí acá. Que Dios te bendiga, hermano. Tengan paz. Dios les bendiga.